Mientras Manuel prepara el PowerPoint, les voy contando que Manuel Ruiz es doctor en biología, especialista en sanidad vegetal a nivel profesional y con una gran trayectoria de muchísimos años en el ejercicio del voluntariado. Es además coordinador de numerosos proyectos y de formación del voluntariado y también presidente en España del Instituto Internacional Hermes. Cuando quieras, Manuel. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero expresar, por supuesto, mi agradecimiento a Imaginalia porque habéis contado conmigo. Me siento muy honrado, y lo digo no una frase hecha que todo el mundo dice, sino que lo digo de corazón. Me siento muy honrado de estar aquí con vosotros. Después de todo lo que se está diciendo a lo largo de hoy, pues siempre me queda la sensación, se ha bajado por un poco de complejo de inferioridad que uno siempre tiene, de pensar que lo que uno va a decir no va a llegar a ningún sitio. Mi intención es, tal y como reza el título o el lema del Congreso, la jornada sobre filosofía y juventud, el plantear el voluntariado como una actividad que nosotros asociamos habitualmente con la juventud y reflexionar un poco, poner sobre la mesa hasta qué punto el voluntariado puede ser todo un auténtico motor de cambio, ¿no? Todo un auténtico impulsor de profundas transformaciones en el individuo y en la sociedad. El voluntariado es lo que hoy en día estamos llamando algo que es consustancial con el ser humano, que es la propia actividad altruista. Hoy hay definiciones en el marco de la legislación. Sabéis que la actividad de voluntariado está muy legislada en Europa, en España, en la comunidad autónoma. Todas las organizaciones de voluntariado tienen que realizar su actividad sujeta a esa legislación y, por supuesto, hay una serie de definiciones que se han ido haciendo con respecto al voluntariado. Yo voy a pasar un poco de ellas, voy a subrayarlas. Yo me quedo un poco con la idea que hay detrás del voluntariado, que es la expresión de la solidaridad. El entender como propios los problemas ajenos y poner en marcha pues, todos los elementos necesarios para intentar solucionarlos. En ese sentido, el voluntariado da respuesta a algo que forma parte de la propia característica del ser humano. Esta mañana se comentaba, José Luis, uno de los ponentes esta mañana, decía que él pensaba que en el proceso de humanización pues, se habían ido entroncando el filosofar. Y realmente puede llegar a ser incluso más complejo todavía. En el proceso de humanización, según la última estudios y consideraciones que se hacen en el ámbito de la antropología, hominización y humanización fueron de la mano. Hominización es el proceso mediante el cual los seres humanos, los homínidos, fuimos en nuestro devenir evolutivo adquiriendo la forma que tenemos. Y el proceso de humanización es el proceso mediante el cual se fue elaborando toda una forma de comportamiento, de actitudes, de creación de una serie de valores interiores que son los que nos definen como seres humanos. Tradicionalmente, los que tenemos ya mi edad, que ya es una poca, pues hemos estudiado que el ser humano se hizo ser humano relativamente pronto, relativamente tarde. O sea, hace poco tiempo se empezó a producir, a dar los procesos de humanización. La tendencia actual es a considerar que la humanización y la hominización fueron de la mano. Y fueron de la mano, ya se está hablando de 2 millones de años, más de 2 millones de años. ¿Qué elementos, qué rasgos nos vamos a encontrar en la humanización? Pues precisamente lo que hoy estamos trabajando. Aparte de la conciencia de uno mismo, aparte de muchos elementos que forman parte de la materia prima con la cual trabaja el filosofar, pues la materia prima, entre comillas, que es objeto del voluntariado, del altruismo.
Ahí creo que recordaréis todos cómo están apareciendo evidencias fósiles de ejemplos de altruismo desde hace cientos de miles de años. Podemos haber llegado a pensar que el altruismo, el hacer el bien a los demás, es una actitud moral o es un convenio ético, pero lo que parece evidente es que forma parte de todo un logro evolutivo, o sea, toda una forma de solucionar problemas que nuestra especie ha ido elaborando. Y se han encontrado evidencias paleoantropológicas de, por ejemplo, creo que os recordaréis, en una especie de homínido, un antecesor nuestro, el Homo heidelbergensis, en Atapuerca, que es uno de los yacimientos donde mayor cantidad de individuos se han ido encontrando, pues aparecieron los restos de una persona mayor, de un anciano, que tenía una deformación en la cadera. Esa deformación en la cadera le impedía caminar bien y, por supuesto, ni que decir, ni correr, ni moverse. Pues imaginaros el ejercicio físico al que estaba sometido esa gente en su vida cotidiana. Quiere decir que para haber llegado viejo tuvo que haber sido ayudado permanentemente por la comunidad. Un ejemplo de altruismo. Otro ejemplo que encontraron fue un niño que todavía no había llegado a dejar la infancia o la niñez y ser adolescente, que tenía una deformación craneal que le producía, o parece ser que le podía haber producido, una suerte de parálisis cerebral, de tal manera que dependía forzosamente de la ayuda de sus progenitores o del conjunto del clan o del grupo y demás para vivir, hasta que le permitió su cuerpecito y murió pues siendo niño. Son ejemplos que se han ido encontrando del altruismo. Entonces, quiere decir que el voluntariado, como reflejo de ese altruismo, no es un invento del siglo XX, quizás sea un invento de definición legal, quizás sí sea un invento de la forma en que se canaliza, pero que no deja de ser un reflejo más de algo que es un auténtico logro evolutivo. El ser humano, entre otras cosas, llega a ser generoso por definición, llega a ser altruista, llega a ser compasivo, llega a ser, bueno, todos los epítetos y todas las características y sinónimos que podamos tener con esa función. Hablar en todo voluntariado es hacerlo pues, de la propia característica del ser humano. En ese sentido, el voluntariado sí es un motor de cambio. El motor de cambio porque el ser humano puede ejercer el cambio que sea necesario a nivel individual o a nivel colectivo en la sociedad, en la medida en que lo haga desde sus propios valores, o sus propios escenarios interiores, sus propias facultades, su propio potencial. En ese sentido, la capacidad de poder desarrollar una ayuda altruista, generosa, para solucionar un problema que es ajeno, que no es mi problema, sino que es el problema de otro, que es lo que consideramos que es voluntariado, pues sí puede promover y sí puede producir un motor de cambio. Máxime cuando se hace, como estoy diciendo, de manera altruista. Allí donde no llegan los intereses económicos, allí donde no llega el negocio, allí donde no llegan los prejuicios, pues donde nos impiden llegar a los prejuicios, pues sin embargo sí puede llegar la compasión, sí puede llegar la alteridad, que es un concepto que se trabaja mucho en antropología, de ponerse en el lugar del otro, sí puede llegar el altruismo, como estoy diciendo, la generosidad, la solidaridad, la tolerancia, y son realmente auténticos motores que producen cambios necesarios para salir de una situación determinada. Entonces, por eso creo que no es exagerado cuando les plantea a Mar el título de las charlas sobre el altruismo como motor de cambio. Creo que no es exagerado lo que afirmaba, que efectivamente el cambio no va a llegar de un negocio, el cambio no va a llegar de un conjunto de creencias que siempre van a tener prejuicios, por definición una creencia prejuiciosa frente a aquello que no cree, entonces ya limita. No va a llegar de ideas intelectuales, sino que va a llegar justamente del centro del corazón, y el centro del corazón es generosidad, es altruismo, es compasión, es caridad, es alteridad. Coger el calificativo con el que os sintáis más cómodos y pensar
que no es, insisto, un convenio ético fruto de la civilización, sino que es una auténtica conquista evolutiva que hemos tenido como ser humano. El cambio, o mejor dicho, el voluntariado puede y de hecho produce un cambio, el motor de cambio a dos niveles. A nivel del individuo, que es el que ejercita y el que lleva a cabo esa acción de voluntariado, y a nivel de la sociedad, que es la receptora de ese cambio. Pero también se da la bidireccionalidad. La sociedad induce también al individuo que vaya promoviendo el voluntariado, y el individuo con su acción también va produciendo cambio en la sociedad. Entonces vamos a ir viendo con algunos ejemplos, algunas situaciones concretas, cómo efectivamente los cambios que puede llegar a producir el voluntariado pues son en esos aspectos directamente. A nivel individual, el voluntariado sería algo así como la puerta de entrada, la puerta de admisión, el ámbito en el que el individuo desembarca en la sociedad. Y debería de ser casi obligatorio, por no decir obligatorio del todo, que cualquier persona, cualquier adolescente tuviese la oportunidad de poder ejercer voluntariado, hacer suyo los problemas ajenos, hacer suyo los problemas, las situaciones difíciles que ve en su entorno, porque sería una forma estupenda de desembarcar en la sociedad. Hasta el momento de la adolescencia, el joven, niño, infante, ha estado en el ámbito de la familia. En el ámbito de la familia no hay problema, teóricamente, porque en el ámbito de la familia está la protección de los padres, está la protección de los parientes mayores, y todo está como muy medido. En el momento en que el joven tiene que desembarcar en la sociedad, tal y como hemos ido desembarcando todos hemos ido entrando en la sociedad, pues podemos hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo de dos maneras posibles. O vivimos en la sociedad, o somos la sociedad. Por definición, y puesto que la sociedad es otro logro evolutivo que se ha ido produciendo en ese proceso de humanización que lleva millones de años dándose, la sociedad es uno de los grandes inventos de la naturaleza, invento entre comillas, por supuesto. Es la posibilidad de crear un sistema complejo donde se unen la conciencia de todas las personas, los individuos integrantes de la sociedad, y en el seno del cual el individuo puede encontrar solución a sus problemas. La sociedad permite poner al alcance del individuo, del integrante de la sociedad, todos los recursos que el individuo necesita para desarrollarse en su plenitud. Los recursos no son solamente de índole materialista, no son solamente materia, recursos materiales, energía, vestido, vivienda y demás, son recursos también afectivos, son recursos de conocimiento, son recursos espirituales. Todo eso lo puede conseguir el individuo en el seno de la sociedad. Es más, que ese me han salido para ser andaluz, es más. Cualquiera de nosotros fuera de la sociedad no somos nada, absolutamente nada. Y si hubiésemos tenido la desgracia de vivir vivir ajeno a la sociedad, o sea, imaginaros las historias estas que de vez en cuando se han ido encontrando, que inspiraron el libro de la selva de Kipling, de niños que se ven abocados a vivir ajeno a la sociedad, fuera de la sociedad. Pues todos los psicólogos conocen que hay determinadas facultades del ser humano que no pueden desarrollarse si no se vive en sociedad. Y por supuesto, como he dicho antes, la sociedad, tal y como llegó a desarrollarse por evolución, llega a proporcionar al individuo todos los recursos que necesita, desde los más elevados, de índole espiritual, poniendo dentro de espiritual lo que queráis, siempre y cuando sea lo contrario de lo profano, o sea, lo contrario de lo cotidiano, hasta lo más material.
comida, vestido, calor, energía. Entonces, como decía antes, el joven puede llegar a la sociedad de dos maneras. Vive en la sociedad, que no deja de ser pues, un vivir sin involucrarse, vivir ajeno a la sociedad, valiéndose de la sociedad, utilizando todo lo que la sociedad le ofrece, que es como habitualmente estamos viviendo en la sociedad en la que estamos, en la sociedad occidental que estamos desarrollando, o se puede vivir, o se puede llegar a la sociedad siendo sociedad. Siendo sociedad significa que uno asume el papel protagonista de transformar la sociedad, aunque sea en pequeña medida, y asume el papel protagonista de, al transformar la sociedad, yo soy la sociedad, y la sociedad tiene que contar conmigo. Es más, si yo no estuviese, la sociedad sería distinta, que es lo que realmente ocurre, debería de ocurrir. Entonces, el voluntariado, que es una forma activa en primera persona de construir sociedad, aunque sea en pequeñas acciones, permite justamente eso, permite justamente dejar de vivir en sociedad a ser sociedad, construir la sociedad. Eso debería de ser, en el ámbito de la juventud, que es lo que estamos hablando, debería de ser algo obligatorio. O sea, imaginaros el escenario interior tan rico que se abriría al joven, que tiene la inquietud riquísima, vivísima, de moverse más allá del umbral de la puerta de la casa de sus padres, del escenario familiar donde ha estado. Pues imaginaros el escenario tan riquísimo de vivencia que se despierta cuando uno tiene la posibilidad de sumergirse en la sociedad haciendo cosas por la sociedad, humanitarias, son ecológicas, en el ámbito de la sanidad, en fin, hay mucho ámbito de voluntariado. O sea, eso genera esa forma de titularidad, de copropiedad que supondría para el ciudadano ser copropietario, copartícipe de esa sociedad. A nivel individual también, pues una vía de canalización del idealismo. El idealismo está muy trasnochado, perdonad la expresión, trasnochado quiere decir que está muy vilipendiado. El idealismo en una sociedad tan pragmática como la nuestra, donde todo tiene un precio y el tiempo tiene un precio también, el idealismo se considera como algo inútil, como algo que lo único que aporta es una, ¿cómo sería para que sería economista? Un déficit competitivo. Entonces, justo lo contrario. En el ámbito de la juventud y a lo largo, pues, en ocasiones de buena parte de la vida, se tiene una actitud idealista. El idealismo no es ni más ni menos que una persona que conecta con determinadas ideas que son atemporales, que las hace propias y que al hacerlas propias pretende plasmarlas, pretende desarrollar todo lo que sea necesario para que esas ideas tengan una plasmación en el momento. Ideas que pueden ser, pues, desde la idea de la fraternidad universal, la idea de la justicia, la idea de protección del débil, la idea de protección de la naturaleza, la idea de la belleza al alcance de todo el mundo, ideas que llegan a ser ideales, por supuesto, porque son permanentes, no se ven afectados por el paso del tiempo, no se ven afectados por el desgaste del tiempo ni del espacio, y que cuando uno conecta con ellas, por un lado le producen unos fuertes sentimientos y por otro lado le producen una fuerte necesidad de plasmarla. Ese idealismo, si no se canaliza, se pierde, se diluye. En el mejor de los casos, deja un sabor que puede llegar a condicionar y puede llegar a evocar y puede llegar a ser la génesis de alguna idea, de algunos pensamientos, de algunas producciones, y en el peor de los casos pues llega a producir fantasía absurda. Entonces, el voluntariado, o sea, el trabajo altruista, el generoso en el seno de la sociedad, pues sería un buen canalizador de ese idealismo. Insisto, el idealismo es algo útil, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad. El idealismo en el ámbito del individuo proporciona los argumentos para que el individuo desarrolle lo mejor de sí mismo.
el acicate, la motivación para que cada uno desarrolle lo mejor de sí mismo. Y en el ámbito de la sociedad, pues el idealismo lo que produce es la fuerza que es capaz de promover los cambios necesarios en estructuras que están gastadas. El idealismo, gracias al voluntariado, pues se puede plasmar en proyectos concretos, se canaliza, y entonces en ese sentido puede llegar a tener el contrapeso del realismo. Un voluntario efectivo, un voluntario eficiente va a ser una persona independiente y integrada, porque ya hemos dejado la juventud atrás, y un voluntario o una persona tiene una actitud altruista, puede llegar a tener durante toda su vida. Es una persona que puede llegar a ser fuertemente idealista, o sea, una persona fuertemente comprometida con su ideal, con la idea que le va motivando y con la que se siente identificada. Es una persona que en ese sentido es capaz de tener sueños, de creer en utopía, pero también fuertemente realista, porque es capaz de canalizar ese impulso idealista a través de la acción concreta del voluntariado. Y luego hay otro ámbito en el que el voluntariado puede producir cambios a nivel individual, que va un poco derivado de lo que hemos visto hasta ahora. Por un lado, a nivel del idealismo, y por otro lado, a nivel de encontrar el lugar en la sociedad, que sería la capacidad que tiene el trabajo altruista de transmutación interior. La persona que ejerce y que va desarrollando el conjunto de valores que forzosamente le va obligando, entre comillas, a hacer ese altruismo, pues va transmutándose, va haciendo que sea capaz de ir identificando aspectos sombríos de su personalidad, debilidades, situaciones en las cuales no puede desarrollar todo lo mejor de sí mismo, y en definitiva produce esa capacidad de transmutación interior. Pero voy a hacerlo un poco más a la inversa. Es que determinadas actuaciones de voluntariado, en las cuales se realiza, no sé, y los que estéis aquí en la sala, que me consta que hacéis voluntariado social, por ejemplo, pues reconoceréis que lo que digo es así. Hay muchas situaciones en las cuales el voluntario se enfrenta a situaciones dolorosas, situaciones trágicas, situaciones dramáticas, situaciones en las cuales, como la persona que ejercita esa labor no lo haga desde lo mejor de sí mismo, se ve arrastrado. Entonces, esa capacidad de transmutación interior que proporciona el trabajo altruista también, de alguna manera, puede llegar a suponer el escudo que el voluntario, la voluntaria, necesita para poder hacer eficientemente su trabajo y no verse arrastrado por situaciones que de otra manera podrían ser dolorosas, podrían llegar a ser traumáticas o generar problemas de variada índole. Entonces, a nivel individual, podrían ser esos tres escenarios quizás lo más relevante, destacando pues este último que estoy diciendo, en el voluntariado, o sea, el trabajo altruista permite sacar la mejor versión de nosotros mismos. Ayer tuve oportunidad de dar una charla en el ámbito del curso de voluntariado de GEA, que se realiza aquí también en la sede Imaginalia, y estuve hablando precisamente de todo esto. Nosotros como seres humanos tenemos muchas opciones. Tenemos una versión mediocre o mala, realmente mala, de nosotros mismos, y a veces nos estamos comportando, y a veces lo que conocemos de nosotros mismos es la versión mala, la versión mediocre. Y tenemos la opción, la posibilidad de una versión excelente, lo mejor. Y muchas veces, la inmensa mayoría de veces, no conocemos que tendríamos esa posibilidad de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. En ese sentido, el voluntariado ayuda a ir encontrándolo. Evidentemente, estamos llegando ya a un punto en el cual el voluntariado ya no es, habréis imaginado, que la materia prima con la cual trabajaría un voluntariado a este nivel exige ya de un trabajo filosófico.
Cuando estamos hablando de conocimiento de uno mismo, cuando estamos hablando de desarrollar la mejor versión de nosotros mismos, ya no estamos hablando solamente de una ayuda simple, sino que estamos hablando ya de una conexión y que de un trabajo, de una metodología, de una experimentación, de un conocimiento a nivel filosófico. Cuando he comentado que el voluntariado es una estupenda canalización del idealismo, el hecho de que una persona se vea impactada por una idea, por un ideal, la haga suya y la intente poner en marcha, ese proceso va a requerir de todo un trabajo filosófico. Entonces, a determinado nivel, el voluntariado necesita de ese trabajo, necesita de esa formación, necesita de esa herramienta que supone el filosofar, ¿no?, que decíamos esta mañana, el trabajo filosófico. Y a nivel de la... Bueno, fíjate, quedar un poco con esa frase porque luego lo vamos a usar. A nivel personal, el voluntariado es motor de cambio porque da lugar a mejores individuos, indudablemente, tal y como lo estoy definiendo, ojo. Y da lugar a mejores ciudadanos. Y enlazamos con otro nivel de efecto que sería a nivel social. Imaginar una sociedad en la cual todos los individuos únicamente se preocuparan de sí mismos, que es muy legítimo, o sea, no estoy diciendo que sea negativo, o sea, es legítimo, no solamente legítimo, es lo normal, que cada uno se ocupe de sí mismo solamente. Es lo obligatorio, si me apuráis, que cada uno se ocupe de sí mismo. Pero una sociedad en la cual cada uno se ocupe de sí mismo, fundamentalmente o solamente de sí mismo, es una sociedad que llega a ser poco desarrollada, una sociedad que es muy frágil, que los nexos, los lazos de unión entre los ciudadanos, el tejido social, como se gusta denominar, está poco enhebrado, muy mal hilvanado, muy frágil, muy propensa a que pueda haber cambios y a que no puedan sostener con fuerza pues, cualquier proceso de disolución que se dé. Imaginaros el extremo contrario, una sociedad cuyo integrante, los ciudadanos y ciudadanas que integran su sociedad, no solamente se preocupan por sí mismos, que sigue siendo legítimo y que sigue siendo casi por ahí una obligación de la propia existencia, sino que también en virtud de ese desarrollo, de ese logro evolutivo que es el altruismo, que es todo el conjunto de valores que van de la mano ese altruismo, también se ocupa de los demás, también se ocupa del bien común, o también se ocupa de los problemas que puede haber a su alrededor y que incluso sienta la necesidad de involucrarse en la solución de esos problemas. Pues no hace falta tener mucha imaginación para comprobar que una sociedad en la cual predominen individuos de segundo tipo que estoy diciendo, preocupados por sí mismos, pero también preocupados por lo que ocurre a su alrededor, va a ser una sociedad mucho más desarrollada, mucho más proclive a ir proporcionando a los ciudadanos todo lo que los ciudadanos necesitan, desde esos recursos espirituales hasta los recursos más materiales, y va a ser una sociedad que llega a ser un fiel reflejo de ese logro evolutivo que llega a crear la especie en el seno de su evolución. Bueno, pues este también sería otro impacto, otro efecto que tendría el voluntariado a nivel social. Si el voluntariado proporciona individuos más completos, que al ser más completos van a ser más felices, más dichosos, y si el individuo, estoy dejando notas al margen, ¿no?, para que luego cada cual vaya reflexionando si quiere, son como notas que uno apunta a pie de página. Si todos buscamos la felicidad, en último extremo, todos buscamos ser más felices, más dichosos, nadie busca conscientemente la desdicha, nadie busca ser un desgraciado, todo el mundo busca ser feliz. El voluntariado, precisamente por la capacidad de transmutación de las sombras en luces, de la potencia en acto, proporciona unas condiciones para sentirse satisfecho de una mayor calidad, permíteme un poco la metáfora, el lenguaje figurado, que de otra manera. Entonces, en definitiva, a nivel social, proporcionaría la posibilidad de un mayor desarrollo social. Ya no solamente la sociedad un conjunto
más o menos ordenado por la ley, ordenado por el conjunto de leyes de individuos que viven en sociedad, sino un conjunto de ciudadanos que de manera comprometida, de manera estrecha, van trabajando por solucionar los problemas que van surgiendo en esa sociedad. Bueno, y el último efecto es evidente, el efecto específico que tiene cada acción. El voluntariado busca solucionar problemas, entonces la sociedad se mejora, se beneficia, mejor dicho, de la mejoría que proporcionan esa solución de problemas. De tiempo muy estupendamente, ¿no? Para poner a sobrar y todo. Y teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, o sea, los cambios que puede llegar a producir el voluntariado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel social, pues quiero dejar un poco esa idea. Cualquier organización que se dedique a ir desarrollando un voluntariado genuino, que goce de las características que estoy diciendo, pues una sociedad que está cambiando la sociedad. Es una organización que está cambiando la sociedad. Es una organización que está transmutando, con mayor o peor acierto, con mayor o menor intensidad, pero que está de una manera decidida mejorando la sociedad. Esta mañana se estaba hablando de algo que es común, que sale en los últimos años en España, en Europa, en el mundo, ¿no? De lo mal que está todo, de las circunstancias difíciles, de la ausencia de colores en la paleta de la vida, sino que hay muchos grises y esta mañana pues se hablaba del optimismo, y yo creo que también, yo soy optimista. Creo que en la medida en que existen organizaciones, bueno, como las que están representadas aquí en el Centro de Imaginaria, o como cualquiera otra, hay muchas organizaciones que están desarrollando una magnífica labor de voluntariado, pues todas las fuerzas de disolución que se están dando a nivel social, todas las fuerzas de violación que se están produciendo a nivel social, que se está violando auténticamente la sociedad y al individuo con ella, se están contrarrestando, a veces casi sin darnos cuenta. Yo me considero idealista. Yo creo que desde antes que me saliera pelo en la cara, por lo menos pelo recio en la cara, he estado siempre con pájaros en la cabeza, ¿no? Y siempre he estado con historias y con mis sueños y demás, y creo que efectivamente creo en el poder del idealismo puesto en la acción a través de la acción del voluntariado. Creo en la inmensa fortaleza que proporciona a la sociedad la existencia de organizaciones de voluntariado que trabajen, como estoy diciendo, y creo que en la juventud, por coger la última frase que tenemos ahí puesta, que en la juventud sería imprescindible que se pudiese tener la experiencia de vivir el voluntariado con todo lo que supone, de la posibilidad de canalizar un idealismo, de la posibilidad de poder ingresar en la sociedad con pleno derecho, o sea, transformar la sociedad. Creo que la juventud necesita poder transmutarse con esa canalización del idealismo y con esa coparticipación en lo social, y creo que la sociedad, o sea, todos nosotros, necesitamos volver a revalorizar el idealismo. Necesitamos voluntarios, necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que quiera hacer de la ayuda a los demás un ideal de vida, y esa es casi la conclusión final. No nos queda otra. En la medida que vayamos confiando en entidades externas que nos solucionen los problemas, en la medida que vayamos confiando en leyes que nos solucionen los problemas, o en una inversión extranjera que nos solucione los problemas, seremos, perdonad la palabra, unos auténticos lerdos que no nos habremos enterado de nada de la película. Porque la película está en que la sociedad se está disolviendo por ausencia de individuos que habiten la sociedad. Que, bueno, no que habiten, sino que sean sociedad. Y necesitamos en la sociedad volver a recuperar ese idealismo práctico canalizado a través de voluntariado y de organizaciones que faciliten el voluntariado. Queda dicho.